cuando se corte la reunión, tenemos que esperar unos minutos para que se me guarde la grabación, si no, no se guarda bien. Así que, no, eso. Téngame paciencia y después volvemos a entrar a la misma reunión. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a estar viendo lo que es rentas geométricas, un poco dos ejercicios, ¿sí? Para que quede un poco claro lo que es el concepto. Y después ya nos vamos a enfocar en lo que es sistema francés, el sistema de préstamo francés, ¿sí? Y esto lo paso así. Bien. Vamos a poner... Bien, a mí siempre me gusta dar un poco como de introducción, así no nos perdemos tanto en lo que vamos a ver en los ejercicios, no ir directo a los ejercicios. De todas formas, como les decía, no sé si esto lo vieron específicamente en clase, si Clara le dedicó alguna clase a renta geométrica, si no, igual vamos a ver un poquito de teoría muy rápidamente, es bastante fácil. Pero igual les iba a decir esto de que en los videos que subimos para el cuatri pasado de algunos ejercicios prácticos, yo hice un video de renta geométrica y hago lo mismo, hago una pequeña introducción, de hecho seguramente voy a decir lo mismo porque, bueno, hago la misma introducción, ¿sí? Así que cualquier cosa lo ven por ahí. Bien. El tema de rentas geométricas es igual al tema de rentas que venían viendo, ¿sí? Que ustedes le calculaban el valor actual a unas rentas o el valor final a rentas, ¿sí? Y aplicaban una fórmula. En ese caso, cuando ustedes tenían esa formulita de valor actual o valor final, lo que decían era que para poder aplicar esa fórmula, las cuotas tenían que ser constantes, ¿sí? Cuotas iguales, equidistantes, bueno, una serie de cuestiones que se tenían que cumplir para que nosotros podamos usar esa fórmula. Lo que nos dice acá rentas geométricas es, bueno, ¿qué pasa si esas cuotas no son constantes? Es decir, no son todas las cuotas iguales en cada periodo del tiempo, pero tienen alguna similitud, ¿sí? Quizás lo vieron con Clara, también está rentas aritméticas, ¿sí? Y rentas geométricas. Rentas geométricas es cuando lo estamos elevando, ¿sí? No, elevando no, es como multiplicando por 1 más una tasa, ¿sí? Que en este caso, cuando vamos de un periodo a otro, estaríamos elevándolo, ¿no? Por eso tendríamos, por ejemplo, en el primer periodo, el primer capital, pero en el segundo periodo tendríamos el capital, igual que en el primer periodo, pero por 1 más una tasa. Esta Q es 1 más una tasa, ¿sí? Es como que aumenta en una tasa. Esto en general se da en algunos, se utiliza mucho en acciones y ese tipo de cosas. Vamos a ver un ejercicio con eso, ¿sí? Entonces, bueno, se da esta cuestión, ¿no? De que si quiero pasar de un periodo a otro, se multiplica por 1 más una tasa, lo que quiere decir que estamos siempre con esa misma tasa constante elevándola al primer periodo, ¿sí? Bien, si yo tengo que calcular el valor actual, me va a quedar de esta forma, ¿sí? Voy a tener el primer capital en el momento 1, que lo descuento un periodo, el segundo capital lo tengo en el momento 2, pero es el capital que tenía en el momento 1 por 1 más esa tasa, ¿sí? Y eso descontado 2 periodos. Bueno, de esta forma llegamos a que la suma de este valor actual, ¿sí? Se vería de esta forma, ¿sí? Un poco haciendo cálculo y operando sobre esa fórmula y teniendo en cuenta que cualquier suma en progresión geométrica se resuelve de esta forma, ¿sí? Progresiones geométricas se pueden encontrar en cualquier lado, ¿sí? No solamente acá en cálculo financiero. Así que cualquier suma que vean en progresión geométrica, es decir, que cada uno de los capitales que se estén viendo aumentan en 1 más una tasa, ¿sí? Se calcularía de esta forma. Si tenemos en cuenta eso y operando un poco con esta fórmula de la suma, llegamos a la fórmula final, ¿sí? No nos vamos a meter tanto en lo que es la fórmula final de cómo se llega. Lo tienen igual en el libro, si lo quieren consultar. Clara no es que lo pide saber cómo se llega de una fórmula a otra, ¿sí? Lo que es importante es saber de dónde viene, ¿sí? Que viene de que son capitales dispuestos en el tiempo que aumentan en una tasa, ¿sí? Y que eso cuando los descontamos y aplicamos una suma en progresión geométrica, llegamos a esta fórmula, ¿sí? Si vemos un poco esta fórmula, este 1 más la G sería 1 más la tasa de crecimiento, ¿sí? Que en la tasa de crecimiento que me aumentan los capitales en el tiempo.
N es los periodos, como siempre, y la I es la tasa de interés, ¿sí? Y después, nuevamente, 1 menos la G vuelve a ser la tasa de crecimiento. Bien. Después también podemos tener lo que son las rentas en progresión geométrica, ¿sí? Pero de manera perpetua, ¿sí? Que me digan que aumenta, por ejemplo, un 10%, todos los, no sé, por ejemplo, todos los meses el capital aumenta un 10% de manera indefinida, ¿sí? De manera perpetua. ¿Eso qué significaría? Sería hacer que nuestra n tienda a infinito. Si nosotros haríamos eso y llegáramos a lo que sería la fórmula haciendo eso, obtendríamos esto, ¿sí? Esta sería la fórmula de un valor actual de una renta variable en progresión geométrica perpetua, ¿sí? La G nuevamente es ese factor de crecimiento. Bien, dicho esto, empezamos con el ejercicio 4 de rentas geométricas, ¿sí? Me dice que se debe pagar una deuda por medio de una renta variable en progresión geométrica de 4 pagos mensuales y vencidos. El último de ellos es de 5.000 y cada pago es un 7% menor que el anterior. Si la tasa mensual es del 3%, bueno, calcular el valor del préstamo. Entonces me da como dato el último capital, ¿sí? Que va a ser de 5.000, y me dice que si empezando desde 1 el primer capital, el siguiente va a ser un 7% menor, ¿sí? Acá, en vez de aumentarme siempre en una tasa, me va a disminuir, ¿sí? Voy a tener 1 menos esa G. Y así sucesivamente para todos los capitales, ¿no? El capital 2 va a ser el capital 1 por 1 menos esa G, que sería el 7%. El capital en 3 va a ser el capital en 1 por 1 menos ese 7% a la 2, ¿sí? Porque lo elevo 2 veces. Y finalmente el cuarto capital me dan el dato de que es 5.000, pero sería igual al capital en 1 por 1 menos ese 7% a la 3, elevado a la 3. Bien, entonces de acá puedo despejar lo que es el capital en 1. ¿Por qué? Porque yo necesito llegar a la fórmula que veíamos antes de la progresión geométrica, que si la volvemos a ver, parte del capital en 1, ¿sí? El capital sin ningún tipo de incremento, y a ese le realiza toda la fórmula de el aumento de la tasa, ¿sí? Para generar esa suma en progresión geométrica. Bien, entonces necesitamos ese capital en 1. Para eso lo despejamos de acá, ¿no? Sabíamos que era el cuarto capital era 5.000 y que eso es igual a hacer el capital en 1 por 1 más la G, que 1 menos la G en este caso, ¿sí? Que es el 7% menor, elevado a la 3. ¿Sí? Si despejamos de acá, obtenemos que el capital en 1 es 6.216,14. Bueno, y una vez que tenemos este capital en 1, aplicamos la fórmula de progresión geométrica ¿sí? de la misma manera que la veíamos. ¿Sí? Acá está el capital en 1, acá hay un por, no se ve, pero esto es un por. 1 menos el paréntesis, como lo veíamos, que es 1 menos, en este caso, la tasa del 7%, es menos porque nos dice que cada pago es un 7% menor que el anterior, ¿sí? Si creciera sería más. Debajo tenemos 1 más la tasa de interés, eso se mantiene igual, que es datos y es el 3%. Esto se da durante 4 periodos, y luego esto está dividido por la tasa de interés menos la tasa de crecimiento, sería, ¿sí? Y esto nos da, bueno, que el valor del préstamo es de 20.846,81. Bien. Después nos dice, el valor del préstamo, calcular el valor del préstamo si los pagos comenzaron a pagarse 3 meses después de otorgado el mismo, ¿sí? O sea, si mi primer capital lo tengo en el momento 3, ¿sí? Entonces, acá, a ver si alguien me responde, yo cuánto lo debería estar, o sea, yo con la fórmula, si yo le aplico esta fórmula y lo que sé es que el primer capital está en el momento 3, ¿en dónde quedo situada? ¿En qué momento quedo situada al aplicar esta fórmula? ¿A dónde tendría parados estos 20.846? En el momento 2, porque te deja uno antes del primer pago de la primera cuota. Perfecto. Me deja el momento 2, ¿sí? Porque como sabemos, si son cuotas vencidas y aplico la fórmula con cuotas vencidas, me deja un momento antes del pago del primer capital, ¿sí?
Entonces me dejaría en el momento 2. Entonces lo único que tengo que hacer es, aplicaría esta misma fórmula, solamente que ahora me deja en un momento distinto, me deja en el momento 2, y esto lo tengo que traer a valor actual 2 periodos, ¿sí? Que es justamente lo que hago acá con la tasa de interés, ¿sí? Eso me quedaría entonces que el préstamo tendría un valor de 19.650,11. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Creo que es un tema, es aplicar la fórmula y no tiene mucho más complejidad, pero si hay alguna consulta, me paran, me dicen, no hay ningún problema. Bueno, sí. Bien. El 8 de renta geométrica, sí, tenemos, que nos dice, ¿cuál será el precio unitario de las acciones de la empresa X si se esperan cobrar dividendos anuales de 4 pesos el primer año y después creciendo en progresión geométrica el 25% anual hasta el sexto año inclusive? A partir de allí se proyecta una tasa de crecimiento de los dividendos del 20% anual a perpetuidad. La rentabilidad esperada para dicha acción es del 28% anual. ¿Sí? La rentabilidad, en este caso, es la tasa de interés, ¿sí? Es lo que, la tasa efectiva. Y nos da dos tasas de crecimiento. ¿Sí? La primera llega hasta el momento 6 inclusive, que es del 25%, y a partir del momento 6 al infinito, porque es perpetua, es un 20%. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos momentos y por lo tanto dos fórmulas. No podemos aplicar una misma fórmula porque no tenemos la misma tasa de crecimiento. Entonces, como me cambia la G, tengo que separar la fórmula para calcular el precio en dos fórmulas y sumarlas. ¿Sí? Algo para aclarar también es que cuando me dice el precio de la acción, lo que vamos a hacer es calcular justamente el valor actual de los dividendos que voy a tener durante toda la vida de la acción. ¿Sí? Eso es el precio de la acción. Bien. Entonces, bien, la primera parte es bastante sencilla, ¿no? Porque no tiene ninguna complejidad, es lo que vimos. Es aplicar la fórmula, ¿sí? La G va a ser el 25%, la tasa de interés el 28%, y los periodos, como dijimos, van a ser 6. 6 periodos que se va a dar esta situación de que aumenten un 25%. ¿Sí? Bien, pero después nos dice que a partir del momento 7 inclusive, mi renta va a aumentar en un 20% perpetua. ¿Sí? No me da un tiempo, sino que se extiende hasta el infinito. Y nosotros habíamos visto que esa fórmula, si nosotros hacemos tender la n a infinito, me queda de esta manera, ¿sí? Me quedaría el capital, el primer capital, dividido la resta entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento, que en este caso es el 20%. ¿Sí? Eso lo vimos en la primera explicación que mostré. Bien, y esto, como dijimos, me deja un momento antes del pago de ese capital, ¿no? Nosotros sabemos que la primera parte, la primera fórmula, me abarca hasta el capital 6. Esto me abarca hasta acá, ¿no? De acá en adelante va la fórmula de renta perpetua, ¿sí? Que sería esta. Con lo cual, el primer capital que tengo que considerar dentro de esta fórmula es el capital que está en 7, ¿sí? En el momento 7. Y como dijimos, esta fórmula, esta segunda fórmula, me va a dejar un momento antes del pago del primer capital de esta fórmula. Con lo cual, ¿en dónde me va a dejar? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Momento 6. En el momento 6. Sí, muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, si esta segunda fórmula me deja en el momento 6, como yo quiero calcular el precio que está en el momento 0, ¿sí? Es el valor actual de todos los pagos futuros al momento 0, esta formulita que me dejan 6, la tengo que actualizar 6 periodos para llegar al momento 0. Y eso lo hago, bueno, descontando 6 periodos con la tasa de interés, que es dato. Entonces, de acá, esta fórmula, que ya me quedó armada, para calcular el precio, lo único que me falta es el capital en 7. ¿Sí? Saber cuál era ese primer capital de esa segunda parte de la fórmula de una renta perpetua con crecimiento geométrico.
Entonces nosotros, para hacer eso, bueno, sabemos que el primer, acá, bueno, hay una D porque es el primer dividendo, ¿sí? Es 4. El dividendo en 6 también lo conocemos porque sabemos que aumenta en 0,25 cada periodo, entonces va a ser 4 por 1,25 a la 5, ¿sí? Y además puedo llegar al dividendo en 7 porque sé que desde el dividendo en 6 al dividendo en 7, ahora me aumenta en un factor de crecimiento del 20%. Entonces el dividendo en 7 va a ser igual al dividendo en 6 por 1,20, ¿sí? Con lo cual mi C7 o mi D7, que es lo mismo, va a ser 14,65. ¿Sí? Si reemplazamos acá en esta fórmula, bueno, llegamos a que el precio es igual a 59,32. ¿Sí? Bien, estos son los dos ejercicios de renta geométrica. Si hay alguna duda, me pueden decir ahora, si no, ya pasamos a lo que es sistema de préstamo francés, y bueno, igual si queda alguna duda después me la comentan. Pero bueno, en cuanto a este tema, ¿quedó todo claro? Por mi lado, sí. Bien, bien, muy bien. Bueno, si tienen alguna duda, igual me dicen. Pero bueno, como vieron, es un poco aplicar la fórmula siempre desde la misma manera. Hay que tener en cuenta en dónde estamos situados, si tenemos que descontar más periodos para llegar al periodo que queremos, pero en general siempre son ejercicios muy similares. Bien, esto para mencionar nada más, no sé si hay mucha gente que siga para actuario acá en este curso, pero esto se ve bastante después en otras materias, así que lo de rentas geométricas está bueno para tenerlo en cuenta. Así que bueno, seguramente las otras carreras también lo deben seguir viendo, pero bueno, puedo hablar de la mía nada más. Bien. Bueno, sistema de préstamo francés. ¿Esto ya lo vieron o estoy arrancando con el tema? ¿Tuvieron una clase con Clara? No, ya lo vimos, sí, sí. Bien, entonces hago una introducción un poco más rápida. Características del sistema francés, ¿sí? Vamos a tener que son cuotas constantes, ¿sí? El típico grafiquito que seguramente Clara les mostró, ¿sí? Cuotas constantes que van a estar constituidas en una parte por intereses y en una parte por amortizaciones, ¿sí? Los intereses, como siempre se calculan sobre saldo, van a ser decrecientes, ¿sí? Porque a medida que yo vaya pagando, mi saldo va cayendo y como yo calculo los intereses sobre el saldo, mis intereses van cayendo también. Por lo tanto, si mis intereses caen y mi cuota es constante, mi amortización tiene que ser creciente, ¿sí? Y esas son un poco las características de lo que es sistema francés. Después de ahí hay 4 cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Una cosa es la cuota. ¿Cuál es la fórmula de la cuota? Como nosotros tenemos cuotas constantes, entonces podemos utilizar la fórmula de valor actual, ¿no? Porque se cumplen todas las condiciones. Son periodos X espaciados, con cuotas iguales, que están en el tiempo, ¿sí? Que las tengo que descontar al momento cero. Con lo cual, puedo usar el cálculo de valor actual, ¿sí? Con cuotas vencidas y constantes. Entonces, para obtener la cuota, bueno, acá está al revés, ¿no? Acá ya está despejada la cuota de la fórmula, pero si no tendríamos la B de este lado y sería que el valor actual sería igual a la cuota por el valor actual de esas cuotas, ¿no? La fórmula de valor actual. Despejado, ¿sí? Mandando la cuota para el otro lado, nos quedaría así, que la cuota es igual a el valor del préstamo, esto hecho como con la fórmula de valor actual, ¿sí? Bien. Después, otra cosa a tener en cuenta son los intereses. Como dije antes, los intereses se calculan sobre el saldo, con lo cual siempre el interés de un momento va a ser el saldo del momento anterior por el interés, por la tasa de interés, ¿no? Y si quiero saber el interés acumulado hasta determinado momento, puedo calcular, por ejemplo, el valor del préstamo. Si quiero saber el interés que pagué en total en toda la operación, lo que puedo hacer es calcular cuánto me salió el préstamo, es decir, la cantidad. Se nos van a agotar los minutos. Bueno, nos quedan 9 minutos y nos volvemos a conectar.
les termino de decir esto, vemos este repasito de fórmulas y cortamos. Si quiero saber entonces el interés total que pago en la totalidad del préstamo, ¿sí? Tengo que hacer cuántas cuotas pago yo por el valor de las cuotas, ¿sí? Cuánto realmente estoy pagando y cuánto me dan de plata por ese préstamo, ¿no? Por ejemplo, si yo pago 20.000 de cuotas en total, todas mis cuotas, y a mí me dieron 15.000, bueno, voy a tener 5.000 que son intereses. Bien. Y después está el tema de la amortización, para tener en cuenta. Para sacar cualquier amortización, ¿sí? Si sabemos que la cuota está compuesta por una parte que es interés y una parte que es amortización, entonces yo podría sacar la amortización haciendo la cuota menos el interés de ese momento, ¿no? Además, nosotros sabemos que si el interés me baja, la amortización me tiene que subir, esto que decíamos. ¿Y en cuánto me va a subir una amortización comparada con la amortización del periodo anterior? Bueno, justamente por la relación con el interés, me va a subir en 1 más la tasa de interés, ¿sí? Y a partir de esta relación que se hace desde un periodo y su anterior, digamos, también puedo sacarla de cualquier periodo con el primer periodo, ¿sí? Si yo quiero ver cuál es la amortización en el momento P y sé cuál es la primera amortización, bueno, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 1 más la tasa de interés P menos 1 veces, ¿sí? O sea, ahí llegaría a la amortización en P, ¿sí? Por esa relación. Y no necesariamente tiene que ser la amortización en 1, ¿sí? Yo puedo saber la amortización de cualquier momento a partir de cualquier amortización en el tiempo, solamente voy a tener que cambiar este exponente. Bien, si sumamos entonces, si quiero saber la amortización acumulada, si sumo todas las amortizaciones me quedaría de esta forma, ¿sí? Si además tengo en cuenta esa relación que mencionaba recién de tener, que están relacionadas por 1 más la tasa de interés, y las llevo todas en referencia a la primera amortización, me quedaría de esta manera, ¿sí? Y despejando me quedaría, bueno, de esta manera, ¿sí? La amortización en 1 por 1 más todas las tasas de interés elevadas a cada periodo. Y esto se asemeja a lo que es la fórmula de valor final, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la amortización acumulada hasta un determinado periodo, puedo hacerlo a partir de la primera amortización con la fórmula de valor final, ¿sí? Como se ve. Bien, después hay una forma de saber el saldo, que es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que es el saldo, hay 2 formas, pero Clara siempre da el método prospectivo, ¿sí? Está el método prospectivo y el método retrospectivo. El método prospectivo me dice que el saldo en cualquier momento, el saldo de la deuda, el saldo en P, por ejemplo, va a ser igual a el valor actual, o sea, el valor actual en el momento que estoy parada, si estoy en el momento P, será el valor actual al momento P, de las cuotas que me quedan pagar, ¿sí? Si yo actualizo todas las cuotas que me quedan a pagar, obtengo lo que es el saldo de la deuda. Y eso tiene sentido, ¿sí? Porque si las cuotas están compuestas de amortización y de interés, cuando yo las hago el valor actual, le estoy quitando el interés, ¿no? Le estoy descontando el interés. Entonces me quedo con la amortización. Si hago el valor actual de todas esas cuotas, me estoy quedando con todas las amortizaciones. Y justamente esas amortizaciones son el saldo, ¿sí? El saldo de la deuda, traídas a valor actual. Bien. Bueno, acá ya empezaríamos con un ejercicio, pero me parece que antes de empezar, cortamos, esperamos 5 minutitos de recreo a que se me descargue el video y volvemos a abrir la reunión, ¿les parece? Dale, genial. Dale. Bueno, cortamos y volvemos a entrar.